En las sombras tropiezo en la alfombra. Vivir con la chicha aplastada en la mastografía que duele otra vez. Tengo miedo del dentista, del chiflón, la menopausia, de volverme derechista. Tengo miedo del esfínter sin control. Muy buenas noches a todos, todas y todes. Desde la 97.5 Estación Urbana tenemos Patria. Hasta las 23 horas seremos su compañía en estos sitios. En Facebook, Estación Urbana. En Twitter, @FM Radio Urbana. En YouTube, programa Tenemos Patria. En el sitio web www.cadenaurbana.com.ar. Bueno, nada más, no tengo otra cosa. No tengo otra cosa, me olvidé el machete. Bueno, nuestro eslogan dice que si somos capaces de desarmar una noticia falsa, habremos logrado nuestro objetivo. Exactamente. Sí, señor. Estoy trabucada y todo. Y es la lluvia esta. Qué bien vino esta lluviacita por estos tiempos, ¿no? Bien calma, así. Hermosa. Así que bueno, señor operador, ¿cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches, Normita. Buenas noches a todos, todas, todes. Como siempre decimos, nuestro programa está dedicado a la verdad y nada más que la verdad. Para eso cotejamos toda la información en medios locales, nacionales e internacionales, porque debemos seguir presentando batalla a las noticias falsas o fake news, como mejor las quieran llamar, que tanto daño han hecho y hacen a nuestro país como al resto del mundo. ¿Y cuáles serían las frases del día de hoy? Bueno, primero vamos a nombrar las que son inamovibles. Acordate que cuando te hablen de reforma laboral y reducir costos, vos sos los costos. La segunda frase: un pueblo sumergido en la mediocridad se condena al fracaso y a la miseria cuando sabe más de fútbol que de sus propios derechos. Ya lo creo. La tercera frase: la empresa privada tiene como prioridad obtener beneficios económicos. La empresa pública tiene como prioridad garantizar servicios y riquezas para todos. Cuando te dicen que es mejor lo privado que lo público, te están diciendo que es mejor beneficiar a unos pocos que beneficiar a todos. La cuarta frase la dijo Walter Wenny y dice: el ser humano es tan malvado y egoísta que es necesario hablarle de una recompensa en otra vida para que haga el bien en esta. Ni así logramos que la humanidad se comporte correctamente. El hambre existe no por lo difícil que es saciar el hambre de los pobres, sino porque es imposible saciar la codicia de los ricos. Qué cierto que es eso, ¿no? Y si no, pregúntenle a Mauricio Macri, que quiso condonarse la deuda del correo. Por ejemplo, hubo una Argentina en donde los trabajadores podían ahorrar y fue hace muy poco tiempo. La siguiente frase: para los que no saben, el empresario argentino obtiene insumos al dólar oficial, remarca el precio del blue y paga sueldos en pesos, y si tiene la oportunidad los paga en negro. La siguiente frase dice: la que te desendeudó y te dio derechos no puede ser candidata, mientras que el que te endeudó y te quitó derechos no tiene problemas. Si no te das cuenta que la justicia y los medios de comunicación están en contra tuyo, vas a vivir con la panza vacía y el alma llena de odio. Y la siguiente frase la dijo Jean Cocteau y dice: no se debe confundir la verdad con la opinión de la mayoría. Qué cosa tan cierta, ¿no? La siguiente, de René Descartes: no hay nada repartido de modo más equitativo en el mundo que la razón. Todo el mundo está convencido de tener suficiente. ¿Verdad? La siguiente frase es anónima. No pude saber quién la dijo, pero es muy acertada también, como todas las frases que uno encuentra por ahí. La gente nunca quiere ser parte del proceso, pero quieren ser parte del resultado.
El proceso es donde descubres quién merece ser parte del resultado. Eso, ¿cómo se aplicaría en la práctica en los políticos, no? A veces en las listas de los candidatos a senadores, a diputados, a concejales, que en el caso de nuestra ciudad, ¿no? Exactamente, tal cual. La siguiente frase, bueno, esta es de una conocida periodista, y dice: el primer punto del acuerdo que nunca van a firmar debería ser que desarmen las causas inventadas, que liberen a los presos políticos y que terminen de perseguir a los trabajadores organizados. No hay nada que acordar con el fascismo. Esta frase la dijo Sandra Russo, una gran periodista. La siguiente: la ignorancia es tan grande que los ladrones no roban libros. Tal cual. Y esta, digamos que es y no es una frase, pero es algo muy, muy célebre y que tiene que quedar inscrito en los anales de nuestra historia, de la historia de Argentina, como un gran logro, un logro el más grande de los últimos 50 años. El dato: 62.301 millones de pesos aportó el impuesto a las grandes fortunas para las construcciones del gasoducto Néstor Kirchner, que se inauguró ayer, 9 de julio, en Saliqueló. Voluntario. Aclaremos, dijo Lemos, la obra del gasoducto fue frenada por Macri porque arruinaba los negocios de Shell. ¿Recuerdan que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, era accionista de esa empresa? Y compraba el gas a Chile con sobreprecio, gas que Shell Chile le compraba a Bolivia. Para la prensa mundial fue un escándalo que el ex ministro Aranguren compre gas a una empresa en Chile de la que es accionista. La denuncia cayó en manos del delincuente fiscal Extorsionelli. No hace falta que diga el nombre verdadero, el apellido verdadero, porque todo el mundo sabe a quién me refiero. Esta es la razón por la que no se construyó el gasoducto. Ajá, son ricos, no necesitan robar, ¿eh? Con esa frasecita convencieron al 40% de la población para que los votaran. Son ricos porque robaron toda la vida. Así es. Esa es la única realidad. La única verdad de la realidad, decía alguien, ¿no? Que empieza con P. Así es. Que empieza con P y termina con ON. ¿Listo? Bueno, vamos con las efemérides del día 10 de julio. La primera nos habla de 1902, el nacimiento de Nicolás Guillem, poeta cubano de ascendencia africana. Su obra hace gala del mestizaje. En los años 30 publicó sus primeros grandes poemarios, Songoro, Kosongo y West Indies. Viajó a España durante la Guerra Civil y trató a poetas como León Felipe, Antonio Machado y Miguel Hernández. En 1947 apareció el son entero. Y más tarde el régimen de Fulgencio Batista lo convirtió en un exiliado. Volvió de París tras el triunfo de la Revolución. Considerado el poeta nacional cubano, falleció en La Habana en 1989, 6 días después de haber cumplido 87 años. Otra efemérides dice que en 1931 nace Alice Munro en Windham, Ontario, una de las más grandes cuentistas en lengua inglesa. Su obra se inició en 1968 con la aparición de La danza de las sombras felices. Entre sus libros más aclamados figuran El progreso del amor, Amistad de juventud, Odio, amistad, noviazgo, amor, matrimonio y demasiada felicidad. En 2013, la Academia Sueca la definió como maestra del cuento contemporáneo al concederle el Premio Nobel de Literatura. Vamos con otra efemérides. En 1968 nace Jorge Volpi, escritor mexicano,
La novela En busca de Klingsor le dio fama en 1999. Otras novelas destacadas son La tejedora de sombras y una novela criminal. También ha publicado ensayos como El insomnio de Bolívar y Examen de mi padre. Bueno, otra efemérides dice que en 1985 se produce el hundimiento del Railway Warrior. Agentes de inteligencia de Francia lo hunden al buque insignia de la organización ecologista Greenpeace. El barco había llegado 3 días antes al puerto neozelandés de Waitemata para participar de una gran manifestación contra los ensayos nucleares del gobierno francés en el atolón de Mururoa. El fotógrafo portugués Fernando Pereira muere ahogado tras la explosión de minas submarinas colocadas en el Railway Warrior. Es el primer atentado terrorista en la historia de Nueva Zelanda. Las autoridades arrestan a 2 agentes y los condenan a 10 años. El presidente Francois Mitterrand repudia el atentado, pero su primer ministro, Laurent Fabius, declara que los agentes actuaron bajo órdenes superiores y por lo tanto no serán juzgados. Francia presiona para que Prieur y Maffart sean extraditados y consigue que los lleven a la Polinesia. De allí vuelven a Europa y se reintegran al servicio. A ver si hay alguna otra. Bueno, la última es nuestra. En 2021 la selección gana la Copa América. Con un gol de Ángel Di María, la selección derrota 1-0 a Brasil en la final de la Copa América en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. De ese modo, el conjunto albiceleste logra su primer título oficial desde 1993, cuando alzara el trofeo continental en Ecuador. Además, representa el primer logro de Lionel Messi con el seleccionado mayor. Además, hoy en la Argentina es el Día del Comerciante, por ser el aniversario de la fundación en 1854 de la Bolsa de Comercio. Bueno, esas han sido las efemérides de hoy, desde la fuente página 12. Vamos con la música y volvemos con la información. Y ya que de fútbol hablaste, en Argentina nací, tierra del Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la goné, pero eso se terminó porque en el Maracaná la final con los brazucas la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial y ahí Diego, desde el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentando los Leones. Quiero ser campeón mundial y al Diego desde el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentando a Leones y ser campeones otra vez, y ser campeones otra vez. ¿qué tal? ¿Qué les pareció? Es realmente es la voz de Gardel, hecha con inteligencia artificial. No es una persona de carne y hueso la que canta. Es una inteligencia artificial que hizo un muestreo de los registros de tono de Gardel y la programaron para que cantara esta canción. Imagínense
lo que pueden hacerle hablar a un político o a una persona de gran relevancia a nivel mundial utilizando la inteligencia artificial y nosotros no nos vamos a dar cuenta. Es más, yo ahora no encontré, pero si en el transcurso del programa lo llego a encontrar, hay una canción dedicada a un equipo de fútbol que lo han hecho con la voz de Gilda. Sí, igual. Y suena, pero exactamente igual que Gilda. La voz de Gilda. Ahora sí, es vamos. Mala tanta tecnología, me parece. Sí, ¿no? Desde mi punto de vista, es peligroso porque esto en manos inescrupulosas puede llegar a provocar una guerra sí, a nivel mundial. Muy tremendo para el mundo. Utilizar este tipo de tecnología. Sí. Y lo peor es que no hay forma de pararlo esto. Y no, ya está. Ya está. Ya se largó. Sálvese Así quien pueda. como le dan vida a retratos, a fotos, Sí. con todos los movimientos naturales, como si la persona realmente estuviera viva, Sí. y no se nota. No, terrible. Así que imagínense. Ahora sí vamos a ir a nuestro temita musical de costumbre. Estado al alcance de todos los bolsillos, porque no cuesta nada mirarse para adentro. He estado al alcance de todas las manos que han querido tocar mi mano amigamente, pero pobre de mí, no he estado con los presos de su propia cabeza acomodada. No he estado en los que ríen con solo media risa, los delimitadores de las primaveras. No he estado en los archivos ni en las papelerías, y se me archiva en copias y no en originales. No he estado en los mercados grandes de la palabra, pero he dicho lo mío a tiempo y sonriente. No he estado enumerando las manchas en el sol, pues sé que en una sola mancha cabe el mundo. He procurado ser un gran mortificado, para si mortifico no vayan a acusarme, aunque se dice que me sobran enemigos. Todo el mundo me escucha, bien quedo cuando canto. Yo he preferido hablar de cosas imposibles, porque de lo posible se sabe demasiado. He preferido el polvo así, sencillamente, pues la palabra amor aún me suena hueco. He preferido un golpe así, de vez en cuando, porque la inmunidad me carcome los huesos. Agradezco la participación de todos los que colaboraron con esta melodía. Se debe subrayar la importante tarea de los perseguidores de cualquier nacimiento. Si alguien que me escucha se viera retratado, sépase que se hace con ese destino. Cualquier reclamación que sea sin membretes. Buenas noches, amigos y enemigos.
se marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que perdí la mirada y errante en las sombras tropiezo en la alfombra. Vivir con la chicha aplastada en la mastografía que duele otra vez. Tengo miedo del dentista, del chiflón, la menopausia, irme derechista. Tengo miedo del esfínter sin control. Y ahora sí, vamos a las noticias internacionales. Argentina. El gobierno inauguró el primer tramo del nuevo gasoducto presidente Néstor Kirchner para evacuar hidrocarburos del yacimiento Vaca Muerta. Bolivia. Suiza plantea cerrar su embajada en Bolivia como parte de su plan de ahorro federal, el cual busca una reducción total de 70 millones de dólares. Cambio climático. La Organización Meteorológica Mundial anunció que la semana pasada fue el periodo semanal más caliente desde que se tienen registros. Chile, un terremoto de magnitud 5,6 sacudió este domingo el noreste de Santiago sin que hasta el momento se haya informado de daños o víctimas. China, un ataque con cuchillo en una guardería de la localidad de Lianjin dejó un saldo de al menos 6 muertos y un herido. El atacante fue detenido por las autoridades. Cumbre de la OTAN. Erdogan condiciona adhesión de Suecia a la alianza con el acceso de Ankara a la Unión Europea. El Salvador. El presidente Nayib Bukele oficializó su candidatura para las elecciones de 2024 sin oposición en las primarias de su partido. Estados Unidos. Unas 13 millones de personas están bajo alerta de inundación por las fuertes lluvias registradas en el noreste del país. Francia. El gobierno destinará 10 millones de euros a un plan que busca frenar la impunidad ante casos de odio en contra de la comunidad LGBTIQ+. Guerra en Ucrania. El presidente Biden aseguró en una entrevista con CNN que Ucrania no está preparada para entrar a la OTAN. El portavoz de la oficina del primer ministro británico, Rishi Sunak, expresó que el gobierno del conservador apoya el ingreso de Ucrania a la OTAN. Según autoridades ucranianas, ya son más de 160 kilómetros cuadrados recuperados en el territorio desde el inicio de la contraofensiva hace más de un mes. El Kremlin reiteró que Rusia reaccionaría con claridad y firmeza a un eventual ingreso de Ucrania a la OTAN en vísperas de la cumbre de Vilna. La embajada rusa en Washington tachó la decisión de Estados Unidos de mandar bombas de racimo de una confesión de cometer crímenes de guerra.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con el jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, después de la fallida insurrección, según el Kremlin. México. Al menos 8 personas murieron en un incendio en la central de abasto de Toluca, capital del Estado de México. OTAN. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, declaró que sus miembros están trabajando para cerrar el ingreso de Suecia en el bloque lo más pronto posible. De igual manera, él mismo confirmó que los miembros de la alianza estudiarán reducir el proceso de adhesión de Ucrania de 2 pasos a 1. Países Bajos. El actual primer ministro Mark Rutte anunció que no se presentará a las elecciones de noviembre para formar un nuevo gabinete. Reino Unido. El presidente estadounidense Joe Biden se reunió con el primer ministro Rishi Sunak. Biden y Sunak reiteraron que la relación entre Estados Unidos y Reino Unido es sólida como una roca. Ambos líderes reiteraron que continuarán reforzando sus lazos en materia económica y de seguridad. Después de su visita a Reino Unido, Biden viaja a Vilna, Lituania, para el encuentro de la OTAN. Siria. El Comando Central estadounidense en el país informó sobre la muerte de Usama al-Muair, uno de los líderes del Estado Islámico. Sudán. Al menos 22 personas fallecieron en un ataque aéreo sobre la capital Jartum en la ofensiva más mortal desde el inicio de los combates. El espacio aéreo del país permanecerá cerrado hasta el 31 de julio, con la excepción de vuelos humanitarios y de evacuación. Líderes del este de África pidieron un alto al fuego incondicional y la creación de una zona humanitaria en Sudán tras 3 meses de conflicto. Threads, la nueva red social de Mark Zuckerberg, anunció que su nueva aplicación de microblogging superó los 100 millones de usuarios en menos de 5 días. Túnez. Las autoridades del país reportaron al menos 10 personas desaparecidas después de que un barco de migrantes se hundiera en las costas tunecinas. Venezuela. 13 candidatos opositores fueron ratificados para las elecciones de octubre, las cuales buscan un candidato que se enfrente al chavismo en las presidenciales de 2024. Cuba denuncia opacidad de la Unión Europea en preparación de cumbre con el CELAC. Despiden en Cusco, Perú, el líder de izquierda Hugo Blanco. Desaparecen 300 migrantes en el mar cerca de Islas Canarias. Candidatos a la jefatura del gobierno español debatirán de cara a los comicios generales. Al menos 18 muertos por intensas lluvias en India. Moscú asegura que los ataques de Kiev contra territorio ruso serían imposibles sin la ayuda de Occidente. El presidente de Guatemala denuncia una campaña de desinformación ante los llamados a oficializar los resultados de la primera vuelta electoral. La producción de soja en nuestro país se desploma a niveles históricos en medio de una fuerte sequía.
Y así damos por finalizada la lectura de los principales titulares internacionales. Para recabar mayor información pueden hacerlo a través de las señales de la televisión rusa, Telesur, France 24, que emiten sus señales por el sistema de la televisión digital abierta, cuya antena emisora se encuentra en la zona ubicada en el Puente Negro, en nuestra ciudad. Y para aquellos que tienen Riotel TV, lo pueden hacer en los canales 400 y 401 para sintonizar Telesur y France 24. La televisión digital abierta, TDA, llegó a Río Tercero. Es libre y gratuita. Emite a nivel nacional 17 canales y en algunas ciudades se suman canales locales. ¿Qué necesitas? Un televisor LED que posea sintonizador digital o que sea de tipo Smart. Son los fabricados a partir del 2013. Si tu televisor es antiguo, anterior al 2013, necesitarás para ver TDA un decodificador externo que se compra en los mismos lugares donde podés conseguir la antena. Para nuestra ciudad, debes colocar una antena externa elevada a unos 4 o 6 metros, apuntando hacia la zona del Puente Negro para ver los canales de TDA. Si vivís en una zona sin cobertura de TDA terrestre, tenés que instalar el kit TDA satelital de ARSAT. Bueno, como les habíamos prometido, hoy arrancamos con un micro muy interesante. Caiga quien caiga, que ya es súper conocido por los videos que salen todas las semanas y tienen muy buena audiencia. Bueno, ahora ya comenzamos con el Chilo, de manera personal acá en la radio, de manera presencial, para que todos lo escuchen y puedan